Perfecto, un aplauso a ustedes. Qué bueno estar aquí en esta mañana de visitante. Realmente me han tocado unos 2 meses de viajes intensos, pero gracias a Dios y con mediación suya, el último viaje es este martes, así que agradezco sus oraciones. Y hoy es el primer domingo de Adviento, que son los días de expectativa a la venida del Señor que nosotros celebramos desde ahora hasta la fecha de Navidad. Y las iglesias en todo el mundo le han puesto carácter a esto para que nosotros nos enfoquemos desde una época que usualmente se ve como de consumo. Mariah Carey, Bublé y toda esa gente. No sé si deberíamos de incluirlo dentro de la alabanza también. I just want you for my own. Come Lord Jesus. Nosotros enfocarnos en el verdadero propósito que tiene esta época para nosotros, que es la expectativa de la venida del Señor. Así que durante los próximos días, los próximos domingos, vamos a estar hablando sobre Adviento, un viaje expectante, y vamos a caminar por quienes vivieron en expectativa, no solo María y José, sino también quienes realmente esperaban al Señor y quienes se supone que deberían de esperar al Señor y no lo esperaron, que es exactamente como pasa hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre, o bajo el tema, velando o vigilando dentro de esta serie. Y vamos a leer en Mateo capítulo 24, los versículos 36 al 44. Mateo 24, 36 al 44. Lo pueden ir buscando en sus Biblias. ¿Lo tienen? Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Sin embargo, y quizás algo que nosotros debemos de decir es, los versículos que vamos a leer están dentro del contexto de uno de los pasajes escatológicos, esto es, pasajes que hablan sobre el fin del mundo en los evangelios. Y todo lo que dice Jesús en este capítulo es en respuesta a una pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuándo van a suceder estas cosas y cuáles son las señales del fin? Si me permiten parafrasear. Y dentro de esto, el Señor incluye algo que quizás le explota la mente a los discípulos. Hasta ese momento, ellos entienden, este es el Mesías, Él ya llegó, Dios se hizo hombre, nació, caminó entre nosotros. ¿Están conmigo? Eso. Y Él va a destruir todas las estructuras humanas para plantar el reino de Dios. De hecho, el mensaje de Jesús era, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, tan tímidos, porque el reino de los cielos, eso, se ha acercado, no ya viene, se ha acercado. Entonces Jesús lo sorprende hablando de otra venida. Si Él vuelve, se va. Entonces esto teológicamente no le hacía sentido a ellos dentro de lo que se veía en el primer testamento, en la primera parte de la Biblia. A mí no me gusta llamar el Antiguo Testamento porque la gente siente que antiguo es viejo y yo no tengo que leerlo, y nuevo es nuevo y es lo que yo tengo que leer. Entonces en el primer testamento no hay evidencia de esto, de que se va y vuelve. Sin embargo, Jesús le dice, este es el plan. El Hijo del Hombre va a morir, va a ser crucificado, luego va a resucitar y me voy. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber para cuando yo vuelva, en expectativa a mi venida. Y vamos con el versículo 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Lo repito para que no caigan en gancho. Sin embargo, nadie sabe ni la hora, ni el día, ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Lo repito, ni siquiera los ángeles en el cielo. ¿Y qué dice la última parte? Ni el propio Hijo.
¿Qué tenemos que hacer entonces con lo que dicen Jesús viene el 15 de octubre? Ten droga. Porque si el mismo Jesús dice que ni yo sé, vamos, ¿qué pasó? Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco o en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Y préstenle atención a eso, no se daba cuenta. Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alertas. ¿Cuántos están alertas? Mentira. Perdón, sí, ustedes están alertas. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Repito esa parte, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Yo creo que este pasaje es tan claro que yo puedo orar ahora mismo y terminamos. Pero después no me invitan a predicar de nuevo, entonces tenemos que hablar. ¿Qué texto más raro para empezar a hablar de Adviento? ¿No se supone que deberíamos de leer Lucas capítulo 1 o Mateo capítulo 1, María estresada porque salió embarazada? ¿Qué va a pensar José de mí? Me embarazó el lechero, el panadero, del Espíritu Santo. O sea, póngase en el papel, esposo, póngase en el papel de José. Y usted llega un día a su casa, la novia lo llama al celular y le dice, estoy embarazada. María Francisca, pero ni siquiera nos hemos casado. ¿Fue el Espíritu Santo? Era portugués, los portugueses tienen ese apellido, Joao Espíritu Santo. Sí. Pero nosotros estamos empezando con este texto que es sumamente raro. El Adviento es la llegada. Nos gustaría iniciar reflexionando entonces en la expectativa mesiánica que ahora a nosotros nos compete. No empezar con la que le competía a los primeros, sino cuál debe ser nuestra actitud ante la inminente venida del Señor Jesús. Mientras esperamos y seguimos viviendo, mientras nos decepcionamos y nos desesperamos y volvemos a recuperar la fe. Muchas predicaciones asumen a la audiencia como idiota. ¿Qué es velar? ¿Qué es vigilar? Definamos vigilar según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero el asunto no es que nosotros lo definamos, sino que el asunto que cómo lo conectamos con nuestra vida hoy. ¿Qué significa vigilar? No en el diccionario, sino en mi día a día. ¿Cómo yo me mantengo vigilante cuando no sé si viene ahora o si viene después que yo me muera? Importa que yo vigile si probablemente Jesús viene cuando yo esté en la otra vida. Y sí quiero hacer una distinción importante. Esperar no es lo mismo que vigilar. Yo puedo esperar a alguien y seguir con mi vida. Y es lamentablemente como muchos creyentes viven. Pero lo que nos está ordenando el Señor es, yo tengo que esperar, pero con expectativa y atención al hecho de que Jesús viene en cualquier momento. ¿Por qué? Por mi propia vida. Pero también, como veremos, por la vida de otros. Y esta última, velar, vigilar, se ve opacada lamentablemente, se ve opacada por la prosperidad que vivimos en el día de hoy. Y con prosperidad yo no quiero decir que somos ricos.
es que nosotros tenemos una diferencia notable con la primera audiencia que recibió este mensaje. La primera audiencia que recibió cualquier mensaje de salvación estaba desesperada, hundida, no solo por la corrupción del mundo, sino también porque esta corrupción los golpeaba físicamente. Si nosotros pensamos que Latinoamérica y República Dominicana es un país corrupto, analice cómo la gente bajo toda clase, que ahí caeríamos la mayoría de nosotros, en las culturas antiguas de honor y vergüenza, solamente había dos formas de adquirir honor, y con el honor venía la riqueza. El honor era asignado, o el honor se ganaba a través de algo que se llama desafío y respuesta. Asignado es, tú naciste rico, tú eres de tal familia, eso nunca va a cambiar. El que nacía pobre, seguía siendo pobre, al menos que se involucraba en algo que se llamaba desafío, o se llama, porque las culturas orientales, muchas culturas orientales todavía tienen esto, desafío y respuesta. Si en el desafío tú ganabas, es muy probable que la comunidad te entregara lo que le pertenecía a la persona a quien tú desafiaste. Pensemos en David y Goliat. David nació sin honor, no tenía honor asignado. ¿Cómo David gana honor? Venciendo a Goliat. Pero ese honor lo puso de frente y en oposición a quien era el rey. ¿Y qué tiene que hacer David? Pasar los siguientes 20 años siguiendo defendiendo su honor. Hoy en día tú puedes nacer en el estrato más bajo de la sociedad, incluyendo República Dominicana, y legalmente, puede ser que te vaya bien y tú pases a otra clase social. ¿Sí o no? Esto no era posible en la antigüedad. La gente pasaba hambre, frío, abuso, opresión, sin tener que quien legisle por ellos. Las tierras eran de la gente rica, lo que tú sembrabas era de los ricos y solamente te tocaba una parte, y todo este dolor físico, cognitivo, emocional, se vivía en un mundo donde todavía no se conocían los analgésicos. Y no había serie de Netflix, porque a veces uno está mal y uno dice, bueno, una serie. Cuando en cualquier pasaje bíblico habla de salvación y estar vigilante ante la venida del Señor, inminente venida del Señor, está implícito el dolor, no solamente emocional y la condición espiritual, sino también la condición física, la condición de abuso físico que vivía la mayoría de la población del mundo en la época en que primero se predicó la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Eso es importante. ¿Están conmigo? Y la convicción de la gente era, las estructuras humanas no van a resolver nada. Esa debe ser nuestra convicción hoy. No importa por quién nosotros votemos, estamos jodidos. Esa es la realidad. Discúlpeme. Nadie va a solucionar todos los problemas de este país. Y le voy a decir algo, la mayoría de los que estamos aquí vivimos, aunque no seamos ricos, aunque seamos de clase media baja, vivimos de hecho de espalda a lo que la mayoría de la población dominicana vive. Esa es la realidad. Y la convicción dentro del texto bíblico era que solo el reino de Dios admite la posibilidad de cambio de todas las estructuras desgraciadas que mantienen a la gente bajo opresión. Lo repito, solo el reino de Dios admite la posibilidad de cambio de todas las estructuras desgraciadas que oprimen a la gente, los mantienen en desigualdad a pesar de los recursos ilimitados que tiene el mundo. Por eso, en la primera venida de Cristo, si leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, cuando Herodes y toda la élite de Jerusalén, que eran mayormente líderes judíos, supieron de gente externa que había venido el Mesías, temblaron. Dice en Mateo capítulo 2,
Herodes y toda la gente de Jerusalén sintieron temor. ¿Por qué? Porque significa, ya no estamos primero, Dios está primero. Y reflexionemos en esto. A veces uno vive así. Siempre oímos los chistes de la gente de, Señor, no venga hasta que yo me case. O Señor, no venga hasta que se me dé este negocio. O Señor, no venga hasta que yo tenga hijos. Es como si nuestros deseos egoístas pudiesen atrasar lo que realmente puede cambiar este mundo. Y cuando pensamos de esa manera, realmente no estamos entendiendo que otro reino, no solamente que otro reino es posible, sino que otro reino se necesita. ¿Están conmigo? Nosotros, señores, carecemos de esa desesperación continua que había en la antigüedad. Y eso hace una gran diferencia entre nosotros y los primeros cristianos. ¿Por qué ustedes creen que los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por la fe? ¿Por qué no renunciaban a su fe cuando lo lanzaban en el medio del Coliseo para que lo comieran los leones o lo mordieran los perros hasta la muerte? ¿Por qué no negaban su fe cuando estaban en un juicio donde simplemente le decía, niega a Jesús, te metemos preso por un par de meses, par de palos y tú sigues vivo? ¿Por qué no pensaron en su mente, el Señor es toda gracia? Yo creo que si yo le digo a el gobernador Festus Julius que no creo en el Señor, pero dentro de mi corazón sí lo creo, Dios me va a perdonar. ¿Qué ustedes creen? ¿Dios lo perdonaría, sí o no? En serio, ¿qué ustedes creen? No los oigo. Yo necesito que ustedes participen porque si no, no tiene sentido esto. ¿Qué ustedes creen? Sí. ¿Y por qué no lo hacían? Yo creo que Dios lo perdonaría, pero ¿por qué no lo hacían? Porque conocían a Dios y sabían que yo voy a seguir viviendo mucho más, dándole un mal ejemplo al resto de creyentes, cuando yo puedo dar el ejemplo de que a mí no me importan los reinos de este mundo, otro mundo es posible. Yo estaba en Ecuador esta semana y entre mis responsabilidades de hablar sobre el trasfondo cultural de la Biblia, me invitaron a una iniciativa que tienen de un observatorio cristiano para la corrupción. Y digo, bueno, yo no sé de política, ¿qué puedo hacer? Bueno, hable. Y una de las fiscales de Ecuador, que es cristiana, de hecho, Ecuador es para que tengan una idea, no sé cómo ponerlo así, los números de violencia extremos, el número de violencia extremo es 180. El de Ecuador es 161. 161. Ecuador está entre los 10 países más peligrosos del mundo. Te lo tenía que decir ahora, Noelia, porque si no, no me iba a dejar ahí. Y tengo que darle rápido porque está pasando el tiempo. Y la fiscal se levanta y dice, mira, hermanos, todo muy bonito, pero yo creo que no solucionamos nada al menos que nosotros estemos dispuestos a asumir las consecuencias de enfrentar al gobierno y de desobedecer cívicamente cuando las cosas están en contra de la ley. Yo no creo que si nosotros no estamos dispuestos a que nos metan presos, a que nos torturen y a morir, nada va a cambiar. Y tenía razón. Full. Y la verdad es que si nosotros estuviésemos en un contexto, esta es la verdad, en donde morir por Jesús fuese la realidad, quizás el 20% de este salón tuviese gente. El resto, y mucho, dice Jochi, el resto, y probablemente me incluyo, el resto estaríamos disfrutando nuestra vida y diciendo, Dios no quiere que yo me muera. Pero ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacen? Lo siguen haciendo gente el día de hoy en países donde todavía se persiguen a los cristianos, porque otro reino es posible. Las estructuras de este mundo no sirven, porque sí viven en desesperación. Nosotros no tenemos esa desesperación.
Sí, tenemos necesidades, sí tenemos momentos de dolor, sí hay espacios en donde, wow, la cosa se pone fuerte, pero esta desesperación no es continua. Y esa es la razón por la cual la noche del nacimiento de Jesús, el Señor se reveló a los necesitados y a los externos y no a quienes conocían la palabra. Y eso puede repetirse hoy. El Señor puede hallarnos aquí, como decimos en buen dominicano, sin confesar, en medio de un culto, vino Cristo y cuando salgamos llegó el rapto. Nadie sabía, todos nos quedamos. Hay una canción de Estanislao Marino que él está predicando. Estanislao Marino es un cantante cristiano de los años 80, nuestra única opción para los que fuimos cristianos en los años 90. Un tipo muy peculiar porque era, cuando tú leías los créditos, era cantante, Estanislao Marino. Bajo, Estanislao Marino. Guitarra, Estanislao Marino. Batería, Estanislao Marino. Ingeniero de sonido, Estanislao Marino. Voces, Estanislao Marino. Se ganaba todo lo cuarto. Y él tenía una canción en donde él estaba predicando y decía a la gente, cierren los ojos, va a morar. Y cuando él abrió los ojos, él se quedó, todos se fueron. Y ojalá no sea lo que nos pase, pero la verdad es que muchas veces nuestras preocupaciones del mundo, que son preocupaciones reales, superan nuestras expectativas de Dios. Nuestras expectativas de éxito, de avance, de terminar cosas, de conseguir lo que otros están haciendo, superan, lamentablemente, la expectativa de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer nos señala a otro adviento, uno que en la teología cristiana es conocido como parusía. Y aquí me encontré con algo muy cómico porque parusía es la palabra griega para adviento. Pero el lenguaje litúrgico de la iglesia es el latín, así que adventus viene del latín, pero adviento se usa en Navidad y parusía se usa para la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Me llamó mucho la atención eso. Mateo es el único que usa esta palabra en los discursos escatológicos que vemos en Mateo 24, también en Marcos, también en Lucas. Y lo primero que a mí me llama la atención, no sé si a ustedes le llama la atención del pasaje, es que ni el Hijo sabe cuándo Él vuelve. ¿Usted le llama la atención eso? Para los que le gusta fundir y discutir, Jesús mantenía sus poderes como Dios mientras estaba aquí en la tierra. El pasaje nos revela que Jesús está haciendo una limitación voluntaria del ejercicio independiente de sus atributos divinos mientras estaba aquí en la tierra. Como se ve de hecho en Filipenses 2, 6 al 7 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, lo que en teología cristiana se conoce como kenosis, con K, kenosis. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Así que, obviamente, Jesús no era corporalmente omnipresente mientras estuvo en la tierra. Él decidió hacerlo así. Y también, Jesús no era, de hecho, decidió hacerlo, omnipotente mientras estuvo en la tierra. Marcos capítulo 6, versículo 5, dice que llegó a su ciudad, pero que no pudo hacer milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacer milagros? Lo que han leído el pasaje. Por la incredulidad de la gente. ¿Ustedes no creen que Dios puede sobrepasar la incredulidad humana? Él lo ha hecho con muchos de nosotros. Si muchos de los que están aquí piensan en su propio testimonio de cómo llegaron a los pies del Señor, se van a dar cuenta que Dios sobrepasó su incredulidad y lo forzó a creer. A mí Dios me forzó a creer. Ustedes conocen mi testimonio. Yo estaba sentado en la última fila de una iglesia pentecostal de ultraderecha nazi. No se entendían las canciones. Yo no entendí el mensaje. Lo único que yo entendí fue que el predicador le dijo, levante la mano. Y yo levanté la mano. Y después dijo, si levantaron la mano, pase al frente. Y yo pasé al frente. Y después el tipo dijo, repite después de mí. Y yo repetí.
Luego me dijo, voy a orar por ti. Y oró por mí. Finalmente me puso frente a la congregación y dijo, ¿cómo te llamas? Fausto. Tenía 14 años. Fausto, bienvenido a la familia de Dios. Gente hablando en lengua, fuegos artificiales, toda la cuestión. Cuando yo me volteo, medio barrio está frente a mí. ¿Qué yo iba a hacer? Honestamente, yo no acepté a Cristo. A mí me dio vergüenza del barrio. Y empecé a congregarme. Fausto, mañana es doctrina. Fue el lunes, estaba en la doctrina. Yo me metí a la Biblia aquí abajo para que nadie la viera. Pero en el proceso Dios trabajó en mi vida. Y muchos tienen testimonios similares de alguna u otra forma. Dios puede sobrepasar la fe, pero Jesús decidió limitar su omnisciencia y su omnipotencia mientras estaba aquí en la tierra. Y aquí va algo. Si el Hijo no consideró la posibilidad de preguntarle al Padre, ¿cuándo es la fecha? Dime, tú eres mi papi. Los papás no son así con los hijos. Si Él no consideró esa posibilidad y dijo, nadie lo sabe, ni yo, solo el Padre, ¿por qué nosotros estamos de freco queriendo averiguar el día y la hora? Si Jesús admitió ignorancia sobre ese punto, porque yo tengo que averiguar cuándo es el momento. Y eso nos señala algo importante. Esta ignorancia sobre el día y la hora no es una excusa. Es un recurso para intensificar la espera. Lo repito, esta ignorancia que Jesús mismo decidió tener y que nosotros debemos de seguirlo y suena contradictorio porque deberíamos conocer todo sobre Dios. El Señor nos pide, ignoren el día y la hora. Estén preparados. Eso es lo que le toca. Sean fieles, vivan para mí, lo alumbren en este mundo, sean la sal de la tierra. Esa ignorancia es un recurso no para desanimarme, no para tener duda, no para que mi fe falte, sino para intensificar la espera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tiene un lado positivo y un lado negativo. F. Dale Bruner dice, nuestra ignorancia es necesaria, pero peligrosa. Porque podríamos usar la ignorancia como excusa para no actuar. Pero el hecho de que los discípulos no sepan cuándo viene su Señor debería ponerlos en estado de alerta. Para que no estén desprevenidos ante el hecho de que sí sabemos que Él volverá de nuevo. Y el pasaje sigue haciendo una comparación con los días de Noé. Voy rápido porque el tiempo va también pasando. Lo que va en paralelo con lo que yo decía al principio de nuestra prosperidad. El versículo 38 dice, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Otra versión de la Biblia dice, comían y bebían, se daban y se entregaban en casamiento. Esa es una frase que significa, estaban prósperos. Todo iba bien, si había comida, si había bebida, si no estábamos casando, ¿qué hay que esperar? Y revela que la gente tenía cierta estabilidad material, aunque no era así en lo espiritual. Y aquí debemos notar algo. El texto dice, no se daban cuenta. Esta es otra ignorancia. Y es una ignorancia voluntaria. Noé duró predicando entre 100 y 120 años. 100 y 120 años. Lo repito, Noé predicó entre 100 y 120 años. Nadie podía admitir ignorancia. Simplemente decidieron darle la espalda a Dios. Y el mundo en que vivimos es similar a esto. Ha asumido la misma actitud. ¿Quién puede admitir ignorancia el día de hoy? Nadie. Tú no tienes que ir al metro para escuchar a alguien predicándote desde un megáfono. O tú no tienes que entrar a una congregación para que alguien te predique. Tú puedes verlo en YouTube, tú puedes verlo en redes sociales. A veces yo estoy pasando las redes sociales y alguien me está predicando. Nadie. Pero la gente, disfrutando de banquetes, fiestas y casamientos, ha decidido darle la espalda a Dios. Y a veces
Eso somos nosotros. Y del otro lado, vemos a una iglesia que parece que no espera. Y eso es peligroso. La iglesia debe estar alerta a dos realidades. Uno, debemos pasar de no expectantes, esto es, sí, el Señor viene y yo vivo y que venga, a expectantes. Cada día debe iniciar con un ven, Señor Jesús. No debe ser la frase que nosotros digamos cuando estamos desesperados. Yo quiero que Cristo venga ya. Hombre mata a su mujer y 5 niños. Jesús, ven. Ven, porque este mundo está acabando. Sino que, aun cuando esos eventos no sucedan, al levantarme, mi primer pensamiento debe ser, ven, acaba con esto. Arrasa. 2, debemos mirar al mundo que se pierde con ojos de misericordia, porque el mundo que se pierde no solamente son desconocidos, sino que también ahí está mi hermano, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, mis tías. Son gente que van a arder en el infierno si no aceptan al Señor. Esa es la realidad. Y esta última parte es lo que acentúa la segunda sección del pasaje que tomamos para este mensaje, versículos 40 y 41. Unos serán dejados y otros serán tomados. Que es uno de los pasajes que conectan con la realidad del rapto. Hay muchas personas que no creen dentro del rapto bíblico, lo llaman el rapto secreto. El rapto no puede ser secreto porque cuando desaparecen millones de personas no hay secreto en eso. Desaparecieron. Si Noelia y yo y un grupo de gente estamos en la sala y el grupo de gente se va y nosotros nos quedamos, nosotros nos dimos cuenta que se fueron. Fue como, ¿y a dónde se fueron? ¿Se metieron? No, se fueron, nos dimos cuenta. No puede ser secreto de ninguna manera. Y es mentira, porque van a escuchar sobre esto, es mentira que es una doctrina, un dogma nuevo. No. Si revisa la patrística, las enseñanzas de los primeros creyentes, de los primeros líderes de la iglesia, hablaban del rapto. Porque lo dicen. Y ahora, los que sí no están de acuerdo, los exegetas, de hecho un amigo, Craig Blomberg, escribió el comentario de Mateo para la serie de comentarios de la NBI, y él y otros creen en un rapto inverso. Esto es, van a ser tomados los malos y van a ser dejados los buenos. Porque Cristo viene. Porque se lo va a llevar. Pero ese es para otro mensaje. La realidad es que Cristo viene. La tercera sección es una pequeña parábola sobre ser responsables y buenos administradores en la expectativa de su venida. Que eso acentúa la responsabilidad que nosotros tenemos, no solo de esperar, sino también de administrar bien nuestros dones, nuestros talentos, el ministerio y el llamado que Dios nos está dando. Algo en lo cual todos seremos revisados. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste con el don que te di? Y la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? El pastor no me dejaba. Todo estaba resuelto en la iglesia. Es lo que dice la última parte. Si el dueño dice, bueno, en la sección del versículo 45 en adelante, del siervo malo, que de alguna u otra forma, viendo que su señor no viene, se vuelve irresponsable con las cosas que tiene que administrar. Responsabilidad en la expectativa, responsabilidad en cómo nosotros trabajamos en la obra de Dios hasta la expectativa. Y yo sé que tenemos un problema serio. A nosotros todos se nos enseñó a ir a la iglesia, pero no a edificar la iglesia. La responsabilidad que nos dijeron, tiene que congregarte, pero no nos dijeron, Dios ha repartido dones y talentos por su Espíritu. Y si revisamos 1 Corintios capítulo 12, y ya estoy en tiempo extra, 3 minutos más,
nos vamos a dar cuenta que no dice el Espíritu va a repartir en el futuro, sino que dice el Espíritu Santo ha dado a cada uno. ¿Quién es uno? Levante su mano uno. A cada uno de los creyentes un don de acuerdo a la administración de su gracia, es decir, de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Hermanos, debemos buscar qué es ese don. No podemos admitir ignorancia. Y debemos de ver cómo edificamos la iglesia y cómo pasamos de una mentalidad consumista a una mentalidad constructora. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, algunos que quizás todavía no han dado el paso de seguir al Señor. Si dejamos a un lado el estar alertas y expectantes, es muy probable que el Señor nos agarre de sorpresa. Pero en una sorpresa que no es la que Él espera que tengamos, sino otra. Me quedé. Yo sé que esperar y estar en expectativa es difícil, pero debemos de pasar de la espera mortifica a la espera revitaliza. Debemos pasar de confianza en las estructuras humanas y seguir ciegamente a Trump, a Abinader, a los Kirchner, a Milei, al del Salvador, ¿cómo que se llama? Bukele. Porque son la solución de este mundo. La única solución de este mundo es Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso Apocalipsis termina de forma hermosa. Dice, el Espíritu Santo y la esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Hermano, fuerte. ¿Quién es la esposa? El Espíritu, no me ayudó mucho el vamos, hermano. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan. Volvemos, el Espíritu y la esposa dicen. Que todos los que oyen esto digan. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de vida. Y es hermoso porque hace un llamado, no solamente a que el Señor venga, sino también a que nosotros vayamos. Y bebamos gratuitamente del agua de vida. Esto es un paréntesis, nada espiritual ni rabacucunzu. Me encanta la traducción que hicieron al hebreo porque hace la combinación de agua, gratuitamente agua de vida. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, Main Haim Hinam. Main Haim Hinam. Maranata, ven Señor Jesús. Vamos a estar de pies. Hay un análisis que cada uno tiene que hacer. Y como yo dije al principio, el texto es claro. Esto es lo que hay. Jesús vuelve. La venida será sorpresiva porque ni Él sabe el día ni la hora. Él ha decidido adoptar ignorancia. Nosotros debemos seguirlo en esa ignorancia. No para desanimarnos, sino para revitalizarnos. Entonces, estemos preparados. Y el análisis debe de ser en dos direcciones. ¿Estoy en expectativa de la venida del Señor? Real. ¿Me levanto cada mañana deseando que el Señor venga o he dicho, Él vendrá? Y segundo, ¿estoy preparado? ¿Estás preparada? Vamos a hacer ese análisis y luego juntos oramos, no solo por nosotros, sino por la iglesia en todo el mundo. Este es tu tiempo con Dios.